Era coronel del ejército. Pero lo que Jesús me dijo en plena guerra nadie te lo dirá. Nunca imaginé que esas palabras cambiarían mi vida para siempre, y menos que llegarían en medio del estruendo de la batalla, cuando la muerte parecía ser mi única certeza. Mi nombre es Baltasar Valverde, aunque pocos saben quién fui realmente, porque tras los honores y las medallas que colgaban de mi pecho, había un hombre roto, un alma olvidada por quienes juraron protegerme. Nací en un pueblo olvidado del norte, en una casa pequeña de adobe donde el frío se colaba por las grietas y mi madre me abrazaba para calentar mis noches. Mi infancia no fue fácil, pero nunca me faltó el amor de ella, la única persona que realmente me cuidó. Mi padre se marchó cuando apenas tenía 5 años. Nunca supimos por qué, ni dónde se fue. Crecí pensando que el abandono era parte del destino de nuestra familia. Desde joven sentí el llamado del ejército como una vía para darle sentido a mi vida, para demostrar que podía ser más que aquel niño sin padre y sin futuro. Con esfuerzo y disciplina, escalé los rangos hasta convertirme en coronel. En la guerra, aprendí a matar y a morir, a fingir que el dolor no existía, a hacer frío cuando el mundo se deshacía a mi alrededor. Pero nadie me preparó para la batalla más cruel, la que libré dentro de mi propia casa. Recuerdo aquella noche clara, hace ya muchos años cuando volví de una misión que casi me cuesta la vida. Esperaba encontrar en mi hogar el refugio que me había sido negado en la infancia, el abrazo cálido que me diera fuerzas para seguir adelante. Pero lo que encontré fue un silencio que retumbaba más fuerte que cualquier disparo. Mi esposa, Calíope, me miró con ojos que no reconocí. Sus labios, antes dulces y cariñosos, estaban fríos y distantes. Y mis hijos, esos pequeños que habían sido mi esperanza, me dieron la espalda sin una palabra. La traición se sintió más afilada que una bala en el pecho. «Papá, ya no eres el hombre que pensábamos», me dijo mi hijo mayor, Ezequiel. «Desde que la guerra te cambió no eres el mismo». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Aquellas palabras fueron como un puñal en la oscuridad, porque nadie conocía la batalla que luchaba dentro de mí, aquella que me quitaba el sueño y me llenaba de fantasmas. Intenté explicarme, justificar mi silencio, mis ausencias, pero nadie quiso escuchar. Me convertí en un extraño en mi propia familia, un soldado sin cuartel en un campo de hielo. La soledad fue mi única compañera durante años. A veces me preguntaba si había valido la pena, si la gloria en el campo de batalla compensaba el abandono de quienes más amaba. ¿Qué sentido tenía ser coronel, tener poder y respeto, si al regresar a casa solo encontraba rechazo y dolor? En la penumbra de mis noches, cuando las armas callaban y el mundo parecía dormir, me sentaba junto a la ventana y miraba las estrellas, buscando respuestas en aquel cielo infinito. Fue entonces cuando sucedió. En medio de ese silencio devastador, una voz serena, que parecía venir de otro tiempo, me habló. No era la voz de un hombre, ni de un general. Era la voz de Jesús. «No temas, Baltasar», susurró. «No estás solo, y tu valor no se mide en batallas ganadas, sino en la fe que mantienes viva en tu corazón». Esas palabras llegaron como un bálsamo inesperado. En medio de la guerra interna que me consumía, apareció una luz que nadie más había encendido para mí. Me aferré a ella como a un salvavidas en un mar tormentoso. Desde esa noche comprendí que la verdadera batalla no estaba en el frente, ni en las órdenes que daba, sino en el perdón que debía encontrar para mí mismo, y en la redención que debía buscar en mi alma. Esta es la historia que pocos conocen, la que nadie se atreve a contar, porque detrás del uniforme y las medallas hay un hombre que fue abandonado, traicionado, pero que encontró en Jesús un refugio que ni la guerra ni la indiferencia pudieron destruir. Si me permites, continuaré con el siguiente bloque para contarte cómo ese abandono me llevó a un camino inesperado, lleno de dolor, pero también de sabiduría. Después de aquella noche, donde sentí la voz de Jesús susurrándome en la oscuridad, nada volvió a ser igual. Pero debo confesar que el camino hacia la paz fue más arduo y solitario de lo que jamás imaginé. El rechazo de mi familia caló profundo, como un fuego lento que consume todo a su paso. Mis hijos dejaron de llamarme, y Calíope, mi esposa, comenzó a distanciarse cada día más.
Era como si mi valor en la guerra no tuviera peso en la vida que debía compartir con ellos. ¿Cómo podía ser un héroe para extraños y un desconocido para quienes llevaba en la sangre? Recuerdo una tarde en la que, tras meses sin hablar con mis hijos, decidí visitarlos sin avisar. Quería sorprenderlos, volver a ser ese padre que habían amado alguna vez. Pero cuando llamé a la puerta fue Ezequiel quien abrió, con la mirada fría y un silencio que me atravesó. «No viniste a nuestra casa cuando más te necesitamos», me dijo sin rodeos. «Estuviste ausente, y ahora que estás aquí, no sé qué esperas». No pude responder. Mi voz se quebró y la culpa me aplastó. Sentí que ese hombre joven no solo me rechazaba, sino que reflejaba todas las heridas que había dejado atrás. La infancia rota, la ausencia de mi padre, la soledad que había acumulado como un peso insoportable. Esa noche, al volver a mi cuarto vacío, la desesperanza me abrazó con fuerza. Me preguntaba si aún quedaba algo de Baltasar Valverde, el hombre que soñaba con una familia unida y un futuro en paz. ¿O acaso la guerra y el abandono me habían convertido en un extraño para siempre? Fue entonces que decidí buscar respuestas en la oración. No sabía cómo hablar con Dios, ni siquiera si Él me escucharía, pero en mi desesperación, el silencio se volvió mi confidente. «Señor», le dije en voz baja, «¿por qué me has dejado solo? ¿Dónde estás cuando más te necesito?» No hubo respuesta inmediata, solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes. Sin embargo, poco a poco en esa quietud, comenzaron a aflorar recuerdos de mi madre y su amor incondicional, de su fe inquebrantable que parecía capaz de mover montañas. Recordé sus palabras cuando era niño. «Dios nunca abandona, aunque todo parezca perdido». Esas memorias fueron una semilla plantada en un terreno árido. Me di cuenta que había vivido en la guerra externa, luchando contra enemigos visibles, pero ahora enfrentaba una batalla interna, la que definiría el resto de mis días. Empecé a leer la Biblia que mi madre me había dejado, aunque nunca había tenido tiempo ni ganas. Al principio, las palabras me parecían lejanas, como un idioma extranjero, pero con cada página, algo dentro de mí despertaba. Había pasajes que hablaban de perdón, de reconciliación, de un amor más fuerte que el odio y el abandono. Me conmovía la historia del hijo pródigo, que vuelve a casa después de errar, y es recibido con los brazos abiertos. ¿Sería posible que yo también encontrara un regreso, no solo a mi familia, sino a mí mismo? Pero el orgullo, ese enemigo silencioso, me detuvo. ¿Cómo pedir perdón a quienes me habían herido primero? ¿Cómo bajar la guardia cuando sentía que cada cicatriz era una advertencia para no confiar? La lucha interna era feroz. Por un lado, quería reconstruir mi vida familiar, sanar las heridas, recuperar el amor perdido. Por otro, me resistía a ser vulnerable, a mostrar el dolor que había reprimido durante años. Fue en ese punto de ruptura cuando entendí que no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda, no solo de un consejero o un pastor, sino de una fuerza que trascendiera mi entendimiento. Decidí entonces un paso que cambiaría todo: dejar el ejército. No fue fácil renunciar a lo que había sido mi identidad durante décadas, pero entendí que no podía seguir viviendo dividido entre el guerrero y el hombre herido. En ese retiro forzado, la soledad se volvió compañera de reflexión. Recordé a mi madre y sus enseñanzas, y poco a poco empecé a perdonar, no para justificar a los que me abandonaron, sino para liberarme del veneno que consumía mi alma. La vida me había enseñado que el verdadero valor no está en la espada ni en el rango, sino en la capacidad de sanar y abrir el corazón, incluso cuando parece imposible. Hoy, mirando atrás, entiendo que ese dolor fue la fragua que templó mi espíritu. Aprendí que la justicia no siempre llega en forma de castigo, sino en la paz que nace al perdonar y reencontrarse. Mientras me adentraba en aquel retiro forzado, lejos de las órdenes y la rigidez del cuartel, empecé a escuchar con más claridad los ecos de mi propio pasado, esos que había enterrado bajo capas de uniformes y misiones cumplidas. En las noches, el silencio me acompañaba, y con él llegaban imágenes que no podía ignorar. Recordaba mi infancia en el rancho de mi madre, aquel pequeño oasis de amor en medio de la sequía emocional que había marcado mi familia. Ella siempre me decía que debía ser fuerte,
pero no a costa de perder mi humanidad. El coraje verdadero, Baltasar, nace del corazón, no de la fuerza en los brazos, me repetía. Pero yo, aferrado a ese ideal de soldado invencible, había dejado morir esa parte de mí. Pensaba que mostrar debilidad era peligroso, que el hombre debía ser siempre el pilar inquebrantable. Ese error me costó mucho. La distancia con mis hijos, el frío en la mirada de Calíope, la soledad que parecía envolver cada rincón de mi existencia. En ese silencio, me enfrenté a mis propias palabras no dichas, a las veces que no abracé a mi familia, que no dije, te amo, porque creía que bastaba con proveer y proteger. Comprendí que la guerra no solo destruye cuerpos, también anula corazones. Recuerdo un momento en particular, un flashback que siempre vuelve en mis noches más oscuras. Un día lluvioso en que mi hijo menor, Jeremías, me buscó en el cuartel para mostrarme un dibujo que había hecho para mí. Llevaba días sin verlo, y aquella imagen simple y llena de color era un grito silencioso de amor y necesidad. Mira, papá, me dijo con una sonrisa tímida, es nuestra familia, estamos juntos. Pero yo, sumido en preocupaciones y responsabilidades, apenas levanté la mirada. Le di un abrazo seco y volví a mis papeles. Nunca supe si entendió mi ausencia o si eso fue el principio de su distanciamiento. Ahora, en la distancia, entendía que había dejado escapar momentos irrecuperables, y la culpa era una sombra constante que me acompañaba. Decidí entonces cambiar. Si había un camino para rescatar lo perdido, debía empezar por admitir mis errores y enfrentar mis miedos. No fue sencillo. La honestidad conmigo mismo me llevó a noches de lágrimas silenciosas y mañanas de incertidumbre. Conversar con Jesús en la oración se volvió un refugio. No era un sacerdote, ni un santo, pero sentía que sus palabras tenían un poder que nadie más podía darme. Él me enseñó a mirar dentro y encontrar un amor propio que había negado por años. En esas horas de introspección, tomé una decisión que muchos no entenderían: buscar a mis hijos no para exigir su amor, sino para ofrecer el mío, sin condiciones ni reproches. Quería que supieran que mi abandono no era indiferencia, sino heridas que también sangraban. Me armé de valor y llamé a Ezequiel. La llamada fue tensa, cargada de silencios y palabras entrecortadas, pero algo en su voz me dijo que aún había espacio para sanar. Papá, me dijo con voz temblorosa, nunca pensé que llamarías. Esto me tomó por sorpresa. Lo sé, respondí. No vine a pedir nada, solo a decir que te amo y que estoy aquí cuando quieras. Colgamos sin más, pero ese pequeño gesto fue el primer paso en un largo camino. No todos los días fueron fáciles. Hubo rechazos, distancias, lágrimas que no se podían evitar, pero en cada encuentro, por pequeño que fuera, sentía que la semilla de la reconciliación comenzaba a brotar. El ejército quedó atrás y con él, ese hombre rígido y distante, empecé a construir un nuevo Baltasar, uno que aprendía a sentir, a perdonar y a pedir perdón. Los meses que siguieron a aquel primer contacto fueron un torbellino de emociones que me hicieron sentir vivo y a la vez vulnerable como nunca antes. Reconstruir los lazos rotos con Calíope y mis hijos no fue un acto de magia ni una conversación breve. Fue un proceso lento, lleno de caídas, silencios incómodos, reproches no dichos y pequeñas victorias que parecían insignificantes, pero eran en realidad monumentales. La primera vez que vi a Calíope después de tantos años sin compartir más que palabras distantes, fue en ese pequeño café apartado del bullicio, un refugio donde el tiempo parecía detenerse para que pudiéramos enfrentar nuestro pasado sin testigos. Ella llegó con una mezcla de recelo y esperanza, sus manos temblorosas sosteniendo una taza de café que apenas tocaba. Nos miramos en silencio largo rato antes de que sus ojos quebrados pronunciaron palabras que me atravesaron el alma. Baltasar, dijo con voz entrecortada, no sé si aún queda algo de nosotros. Has cambiado tanto, y yo también. No fue una acusación, sino un reconocimiento honesto que removió toda la culpa que había guardado en mi pecho. En ese instante comprendí que no esperaba volver al pasado, ni fingir que nada había sucedido. Lo que buscaba era una oportunidad para empezar de nuevo, aunque fuera en medio de ruinas. Calíope, no pretendo que olvides ni que perdones ahora mismo. Solo quiero que sepas que estoy aquí,
dispuesto a hacer lo que sea necesario para sanar lo que hemos perdido. Le respondí, con la voz quebrada por la emoción contenida. Ella bajó la mirada, luchando contra las lágrimas, y con un hilo de voz me confesó algo que nunca pensé que escucharía. Extrañé al hombre que amaba, aunque no supiera cómo demostrarlo. Aquel pequeño rayo de luz en la oscuridad me dio fuerzas para seguir, aunque sabía que el camino sería tortuoso. Con mis hijos la situación era más compleja. El tiempo, la distancia y el dolor habían levantado muros que parecía imposible derribar. Jeremías, el menor, era el más abierto, con un corazón todavía joven y ansioso por recuperar el tiempo perdido. Una tarde, mientras ayudaba en su taller de carpintería, me miró y me preguntó con timidez: «Papá, ¿puedes quedarte a cenar hoy?». Su invitación fue un bálsamo inesperado, y acepté sin dudarlo. Esa noche, entre el aroma cálido de la madera recién cortada y las risas que tímidamente escapaban, sentí que nuestro vínculo se tejía de nuevo, hilo a hilo, con paciencia y esperanza. Sin embargo, Ezequiel, mi hijo mayor, seguía siendo un enigma. Su mirada esquiva y sus palabras cortantes eran un muro que no lograba franquear. Una noche, mientras caminábamos bajo la lluvia tenue de una ciudad que parecía tan fría como su corazón, me habló con una sinceridad brutal. «No sé si puedo confiar en ti», me dijo con voz temblorosa. «No solo te fuiste, papá. Nos dejaste solos, a mamá y a nosotros, con nuestras heridas y miedos». Sus palabras eran justas, y dolían más que cualquier herida física. Pero no quería que nuestra historia terminara en ese desencuentro. «Ezequiel», le dije, apretando suavemente su mano, «sé que fallé. No quiero justificarme ni buscar excusas, solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a ser el padre que merecéis, que he aprendido que el amor no se demuestra solo con presencia física, sino con voluntad y corazón». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese instante sentí que una grieta en la muralla de su alma comenzaba a abrirse, permitiendo que la luz se colara lentamente. Pero el proceso no fue lineal ni sencillo. Hubo días en que la tristeza me aplastaba, cuando el orgullo y el miedo a ser herido de nuevo me hacían retroceder. Me sorprendí llorando solo en la madrugada, preguntándome si realmente podría sanar tantas heridas, o si era un hombre condenado a vivir con ese vacío para siempre. En esos momentos, la fe que había encontrado en Jesús fue mi ancla. Recordaba sus palabras en el campo de batalla, cuando la guerra rugía a mi alrededor. «No temas, Baltasar, no estás solo». Esa promesa se volvió un susurro constante que me ayudaba a levantarme cada mañana. Empecé a participar en grupos de apoyo y reuniones en la iglesia, buscando rodearme de personas que habían sufrido abandono y traición, pero que habían encontrado caminos hacia la paz interior. Allí entendí que la reconciliación no es solo un acto entre personas, sino un proceso que incluye perdonar y sanar las heridas más profundas dentro de uno mismo. En esos encuentros, compartí mi historia con otros, y sus relatos resonaban con el mío. Padres que volvían a encontrar a sus hijos, hijos que aprendían a ver a sus padres con ojos nuevos, y almas que aprendían a vivir en libertad más allá del dolor. Uno de los momentos más memorables fue cuando, en una de esas reuniones, un hombre mayor me tomó la mano y dijo: «La guerra más difícil no es la que se libra con armas, sino la que se combate en el corazón. Pero recuerda, cada herida puede ser puente hacia el amor si la enfrentamos con valentía». Esas palabras me dieron la fuerza para continuar, para aceptar que el perdón no era una señal de debilidad, sino el acto más valiente que podía hacer. También entendí que la justicia silenciosa no era la venganza ni el castigo, sino la transformación interior, que podía hacer justicia a mi historia viviendo con integridad, amor y fe, sin dejar que el pasado definiera mi futuro. Así, día a día, paso a paso, fui reconstruyendo el tejido roto de mi familia, con humildad y esperanza. No siempre lograba acercarme, pero cada intento era una semilla que podía germinar con el tiempo. En una de esas tardes, sentados juntos en el patio de la casa de Jeremías, Calíope y yo miramos a los niños jugar, y sentí que el peso que había llevado por tanto tiempo comenzaba a soltarse. «Baltasar», me dijo ella, «no sé qué nos espera, pero estoy dispuesta a caminar este nuevo camino contigo».
No necesitaba más. En ese simple compromiso, encontré el significado profundo del amor redentor. Ahora sé que el dolor del abandono puede ser una escuela donde se aprende la verdadera compasión, que la distancia emocional se acorta con el valor de la verdad y la entrega sincera. Y aunque la herida nunca desaparece por completo, la fe y el perdón pueden transformar las cicatrices en fuentes de fuerza y esperanza. Después de tanto tiempo sumido en la oscuridad de mis propios miedos y heridas, hubo un momento crucial que cambió para siempre mi forma de entender la vida, el amor y la justicia. Fue durante una madrugada, mientras meditaba solo en el jardín de mi casa, envuelto en el frío silencio que parecía cargar con el peso de todas mis derrotas. Recordé una escena vivida años atrás, cuando el estruendo de la guerra envolvía mis días y noches, y la muerte estaba siempre al acecho. Era un instante suspendido en el tiempo, cuando, en medio del caos, una voz se abrió paso entre el ruido ensordecedor, una voz que me habló con una claridad y ternura que jamás había conocido. «Baltasar», me dijo Jesús, sin pronunciar su nombre, solo con esa presencia que llenaba el alma. «En esta batalla que libras dentro y fuera, no estás solo. Hay un poder que trasciende la espada, que vence el odio y la indiferencia». Ese mensaje fue un disparo al corazón, un llamado a despertar. Comprendí que había vivido años luchando contra enemigos visibles, pero que la verdadera guerra era la que me consumía por dentro, la guerra contra mi orgullo, mi rencor y mi miedo a la vulnerabilidad. En ese instante entendí que no podía continuar cargando ese peso solo, que debía abrir mi corazón y permitir que la gracia entrara para sanar las heridas que ni la fuerza militar pudo curar. Fue una revelación que me transformó, porque por primera vez sentí que la justicia que tanto anhelaba no era la que se obtiene con castigos o venganza, sino la que nace de la paz interior y la reconciliación. Esa madrugada decidí que no habría marcha atrás, que la verdadera batalla era la de recuperar mi humanidad, y que para eso debía dejar caer la armadura del orgullo y el rencor. Llamé a Calíope y a mis hijos, y aunque al principio recibí rechazos y silencio, seguí insistiendo con respeto y amor, porque sabía que la transformación no era un acto de fuerza, sino de paciencia y entrega. En una de esas llamadas, Jeremías me confesó entre lágrimas: «Papá, siempre quise que volvieras, pero tenía miedo de que no me quisieras más». Esas palabras abrieron un río de emociones dentro de mí, y entendí que mis hijos también habían sufrido con mi ausencia, que la herida era compartida. Con cada encuentro, con cada conversación, sentí que la luz entraba poco a poco en nuestras vidas. Aprendí que el perdón es una semilla que necesita ser regada con actos genuinos y tiempo. La guerra, con sus horrores y pérdidas, me había enseñado muchas cosas, pero ninguna tan valiosa como la capacidad de amar y ser amado a pesar del dolor. Hoy sé que lo que Jesús me dijo en plena guerra es un secreto que pocos conocen, que en medio de la batalla más cruel, siempre hay un camino hacia la redención, y que esa luz está dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierta. Después de aquella revelación que cambió mi corazón en medio de la guerra interior, la realidad de la traición que me había marcado tan profundamente volvió a asaltarme sin aviso. La traición no era solo la ausencia física de quienes una vez fueron mi familia, era el silencio, el abandono invisible que dolía más que cualquier herida de bala. Recuerdo con claridad aquel día que marcó mi alma para siempre. Volvía a casa tras una misión que casi me cuesta la vida, herido, exhausto, pero con el corazón henchido de esperanza. Anhelaba reencontrarme con Calíope y mis hijos, reconstruir esos lazos rotos, curar las heridas invisibles. Pero al llegar, la casa parecía un desierto. El frío de la ausencia me golpeó con fuerza. Me senté en la vieja butaca del salón, buscando ese refugio que tanto había extrañado. Ella apareció, Calíope, con una mirada cargada de distancia y resentimiento. «Baltasar», dijo con voz firme pero quebrada, «sabes que no podemos seguir así. No solo la guerra te cambió, tú mismo has cambiado. No reconozco al hombre que amé». Esas palabras fueron como dagas hundiéndose en mi pecho agotado. Quise responder, explicar el peso de lo vivido, el dolor escondido tras mi silencio,
pero las palabras se ahogaron en mi garganta. El silencio entre nosotros era tan denso que parecía gritar. Fue entonces cuando comprendí que la traición que más me dolía no venía del otro, sino del abandono interior, del momento en que dejé de reconocerme a mí mismo, cuando el dolor me convirtió en un extraño para mí y para quienes amaba. Aquella misma noche, Ezequiel, mi hijo mayor, llegó a la casa. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza, rabia y desilusión. ¿Crees que puedes regresar y todo estará bien? Su voz temblaba. Nos dejaste solos cuando más te necesitábamos. Sentí el deseo profundo de abrazarlo, de pedir perdón, pero el orgullo y la vergüenza me ataron las manos. Hijo, logré decir con la voz rota, no tengo excusas. Solo quiero reparar lo que he roto, si me lo permites. Se dio la vuelta y salió, y el portazo resonó en mi alma como el sonido del fracaso. A partir de entonces el camino hacia la reconciliación se volvió una senda espinosa. Cada intento era una lucha contra el miedo al abandono, el rechazo silencioso, la distancia que parecía crecer con cada día. Sin embargo, poco a poco, entendí que la fuerza que necesitaba no era mía, sino la que Jesús me había mostrado. El perdón es un acto de valentía, una liberación tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Decidí no esperar el perdón para amar. No esperaría a ser recibido para tender mi mano. Una tarde, mientras paseaba por el parque donde solía llevar a Jeremías a jugar, lo encontré solo, mirando el cielo gris. Papá, me dijo con voz baja, no entiendo todo, pero quiero intentarlo de nuevo. Esas palabras simples fueron un soplo de vida, una chispa que encendió la esperanza en mi corazón. Con Calíope las conversaciones fueron duras, llenas de lágrimas y confesiones dolorosas, pero que abrieron la puerta a la comprensión y a la sanación. No todo fue fácil, ni lineal. Hubo retrocesos y desilusiones, pero cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Entendí que la verdadera justicia silenciosa no es castigar al que falla, sino sanar las heridas con amor y paciencia, que el perdón no borra el dolor, pero libera el alma de su prisión. A medida que avanzábamos, comencé a sentir que la guerra que viví fuera se reflejaba en la paz que lentamente renacía dentro de mí, que las cicatrices, aunque visibles o invisibles, podían convertirse en lecciones y fortaleza. Y así, en medio de lágrimas y reconciliaciones, entendí que la vida no es solo lucha y sobrevivencia, sino también entrega y renacer. Mientras avanzaba lentamente por el camino de la reconciliación, comprendí que la redención verdadera no es un instante fugaz, ni un milagro repentino, sino una semilla que se planta con paciencia, con actos pequeños, cotidianos y sinceros. No fue sencillo aceptarlo, porque había vivido tantos años encerrado en la armadura del orgullo, el dolor y la culpa, que abrir el corazón me parecía una vulnerabilidad peligrosa. Sin embargo, fue precisamente ese acto de valentía, abrirme a la esperanza, lo que comenzó a transformar mi alma. Recuerdo una tarde de invierno, especialmente fría y gris, en la que me senté en el porche de la casa de Jeremías. Afuera, mis hijos jugaban con risas tímidas y miradas cautelosas. Dentro de mí, una mezcla de emociones que iba desde la tristeza hasta una paz inesperada. El aire helado parecía congelar el tiempo, pero en medio de aquella quietud sentí un calor en el pecho, una luz que empezaba a disipar las sombras. Fue entonces cuando entendí que el perdón que tanto anhelaba no podía ser solo una espera hacia ellos, sino un acto que debía iniciar en mi propio corazón, que para reconstruir los puentes rotos, primero tenía que sanar las heridas internas, las cadenas invisibles del resentimiento y la amargura que me aprisionaban desde hacía tanto tiempo. Las semanas siguientes las dediqué a la oración, la lectura y la meditación profunda. Cada noche, en la soledad de mi cuarto, dejaba caer lágrimas que limpiaban mi alma, confesando mis errores, pidiendo fuerzas para continuar y para aprender a amar sin condiciones. No fue un camino recto ni sin tropiezos. Hubo días de oscuridad profunda, de duda y desesperanza, pero la luz que Jesús me había mostrado aquella noche en la guerra nunca se apagó. En medio de esa búsqueda interna, decidí escribir una carta a mis hijos. No era un texto formal ni una disculpa perfecta,
Era la voz sincera de un hombre que había cometido errores graves, que había vivido heridas profundas, pero que todavía tenía un anhelo inmenso por ser un padre presente y un esposo que aprendía a amar con humildad. En aquella carta les hablé de mis miedos, de mi lucha interna, del dolor que sentía al haberlos abandonado y de mi deseo ardiente de reconstruir nuestra familia. Les confesé mi esperanza en el perdón, pero también les ofrecí mi propio perdón a ellos, sin condiciones ni reproches. Enviar aquella carta fue un acto de valentía y también de humildad. No esperaba una respuesta inmediata ni promesas. Solo quería plantar una semilla, abrir una puerta que quizás habían cerrado por miedo o por dolor. Pasaron días, incluso semanas, en los que mi corazón oscilaba entre la ansiedad y la fe, hasta que una tarde recibí una llamada inesperada de Jeremías. «Papá», me dijo con la voz entrecortada, «leí tu carta. Gracias por ser sincero. Quiero intentar caminar contigo en este nuevo camino». Aquellas palabras fueron como un manantial en el desierto, un renacer que alimentó mi alma y me hizo creer en la posibilidad de la redención. Con Calíope, el proceso fue más lento y complicado. Las heridas que había dejado el abandono y la distancia eran profundas. Sin embargo, aprendimos a escucharnos sin juicios, a compartir nuestras verdades con respeto y a construir un nuevo vínculo basado en la transparencia y la paciencia. Uno de los momentos que más me marcó fue cuando en una reunión familiar improvisada, nos sentamos todos alrededor de la mesa, sin máscaras ni pretensiones, para compartir nuestras historias, nuestras heridas y nuestras esperanzas. No fue una reunión perfecta ni exenta de tensiones. Hubo lágrimas, palabras duras y también sonrisas tímidas, pero sobre todo, hubo sinceridad, la base sobre la que comenzamos a reconstruir. En ese encuentro, Calíope tomó mi mano y me dijo con voz temblorosa, «Baltasar, no sé qué nos depara el futuro, pero estoy dispuesta a caminar a tu lado». Esas palabras, cargadas de vulnerabilidad y esperanza, fueron la prueba más clara de que la justicia silenciosa había comenzado a hacerse presente. No se trataba de castigar ni vengar, sino de encontrar la paz que solo nace al soltar el pasado y abrazar el presente con amor y fe. Aprendí que la vida no se mide por los errores cometidos, sino por la capacidad de reconocerlos, aprender y seguir adelante. Que el amor no es un sentimiento estático, sino una construcción diaria, hecha de actos pequeños y sinceros. Con mis hijos y Calíope, hemos comenzado a tejer una nueva historia. No será fácil ni perfecta, pero es real, con todas sus imperfecciones y luces. Y aunque las cicatrices del pasado siempre estarán presentes, ahora son parte de nuestra historia, no de nuestra condena. Cuando los veo crecer, reír y compartir, sé que la guerra más dura que libré fue contra mis propios miedos y rencores, y que la verdadera victoria es este renacer del alma que hoy me sostiene. Ahora camino con un corazón más ligero, consciente de que la redención es un proceso continuo, una semilla que se cultiva cada día con perdón, paciencia y amor. Tras años de batallas internas y externas, comencé a entender que la justicia verdadera no es la que se mide en castigos ni en venganzas, sino en la paz profunda que nace cuando soltamos el peso del rencor y abrazamos la misericordia. Fue un aprendizaje lento, doloroso, una lucha diaria contra el orgullo que me mantenía prisionero de mis propias heridas y fantasmas. Recuerdo una tarde en particular, de esas que parecen eternas, cuando me senté en el porche de la vieja casa de Jeremías, mirando cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas con un fuego naranja que parecía querer arder en mi alma también. El silencio que me rodeaba no era vacío, sino cargado de algo mucho más poderoso, una calma extraña que había buscado durante décadas sin saber que existía. En ese instante, pensé en todo lo vivido, la guerra con sus estruendos y pérdidas, la traición que había marcado mis días, el abandono que dejó cicatrices invisibles, y también en la transformación lenta y profunda que poco a poco había ocurrido dentro de mí. Comprendí que, aunque las heridas físicas y emocionales nunca desaparecen por completo, podían dejar de doler y convertirse en cicatrices que cuentan historias de fortaleza, de resistencia y, sobre todo, de esperanza.
Aquella tarde la voz de Jesús volvió a resonar en mi interior, con aquella promesa que me hizo en medio del caos. No temas, Baltasar. No estás solo. Por años dudé de esas palabras. Las ignoré cuando el miedo y la soledad me envolvían. Pero ahora, sentado bajo el crepúsculo, sentía que esa presencia divina nunca me había abandonado, que había sido el sostén invisible que me impulsó a seguir cuando yo ya no podía. Me levanté lentamente y caminé hacia la pequeña mesa de madera que estaba en el porche. Allí, con una hoja y un bolígrafo, comencé a escribir una carta, no para pedir justicia a otros, sino para darme a mí mismo la justicia que necesitaba, la aceptación, el perdón y la paz. Recordé también las conversaciones que tuve con mis hijos, las miradas que aún buscaban en mí un padre que parecía perdido. Esas charlas no siempre fueron fáciles. Muchas veces el pasado regresaba en forma de reproches, lágrimas y silencios que hablaban más que las palabras. Sin embargo, en esas mismas conversaciones, también encontré semillas de esperanza. Jeremías me habló de sus sueños y miedos, de su deseo de sanar y avanzar. Ezequiel confesó su lucha interna por confiar nuevamente en mí. Calíope compartió sus heridas, pero también sus ganas de reconstruir lo que se había roto. Con ellos, aprendí que la justicia silenciosa no es castigar al que falló, sino vivir con integridad, amar sin condiciones y perdonar sin esperar nada a cambio. Que ese acto de entrega, humilde y valiente, es la victoria más grande que puede alcanzar un hombre marcado por el dolor. No fue fácil soltar el pasado. Hubo días en que el recuerdo del abandono me sacudía el alma y me tentaba a cerrar las puertas de nuevo, pero cada vez que eso sucedía, me aferraba a la fe, a aquella promesa que me había salvado en la guerra, y recordaba que la verdadera fortaleza reside en la humildad y el amor. Una tarde lluviosa, mientras la tormenta rugía afuera, me senté junto a Calíope en la sala. Ella tenía las manos temblorosas y la mirada cargada de melancolía. «Baltasar», me dijo con voz quebrada, «sé que no será fácil, pero quiero intentarlo. Quiero que volvamos a ser familia». Le tomé las manos, sentí el calor que aún latía entre nosotros y respondí con el corazón abierto. «Calíope, gracias por tu valentía. Prometo que esta vez no huiré de nosotros». También recuerdo aquella noche cuando Ezequiel, en un gesto inesperado, me abrazó sin decir palabra. Fue un instante que guardo como un tesoro, porque en ese abrazo comprendí que la justicia silenciosa no es una recompensa que se otorga, sino un camino que se construye con paciencia y amor. En esos meses, participé en la vida de mis hijos y de Calíope como nunca antes, ayudando en sus proyectos, escuchando sus miedos, celebrando sus pequeños logros. Aprendí que la justicia silenciosa es también la responsabilidad de ser coherente, de vivir con honestidad y de demostrar con hechos el cambio interior. Así, el hombre que una vez fue coronel del ejército, rígido y distante, se convirtió en un hombre nuevo, capaz de amar sin reservas y de perdonar sin condiciones. Comprendí que la paz que ahora sentía era la verdadera justicia, la que no se ve en tribunales ni en sentencias, sino en el alma liberada del rencor. Ahora camino con un corazón más ligero, consciente de que las heridas quedan, pero no determinan quién soy, que el perdón es un regalo que me di a mí mismo para romper las cadenas del pasado y abrirme a un futuro lleno de esperanza. Y aunque sé que la vida seguirá poniendo pruebas, no temo, porque he aprendido que la justicia silenciosa y la paz que renace son la mayor victoria que un hombre puede alcanzar. Después de todo el camino recorrido, de enfrentar los fantasmas del pasado, la guerra interior, la traición y la reconciliación, llegué al momento más decisivo de mi vida, el renacer definitivo. No fue una batalla con armas ni órdenes, sino una lucha silenciosa en lo más profundo de mi alma, la última y más importante que debía enfrentar. Recuerdo aquel amanecer con claridad, cuando el sol apenas asomaba sus primeros rayos y el mundo parecía guardar un silencio sagrado. Me levanté con el corazón inquieto, una mezcla de miedo y esperanza que me atravesaba como un vendaval. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. Había aprendido que la guerra no solo se libra en campos abiertos,
sino también en los rincones oscuros del alma donde habitan los miedos, los resentimientos y las dudas, y que solo enfrentándolos con valentía podía renacer, podía finalmente sanar. Durante años, me había aferrado al control, a la rigidez que mi uniforme imponía, a la dureza que la vida me había enseñado para sobrevivir. Pero ese día, comprendí que la verdadera fortaleza no estaba en la espada, sino en la vulnerabilidad de aceptar mis heridas y permitir que el amor y la fe me transformaran. Pensé en mis hijos, en Calíope, en las veces que casi perdí la esperanza, en las lágrimas y las sonrisas compartidas. En cada paso del camino, sentí que la misericordia y la gracia me acompañaban, aunque muchas veces las hubiera ignorado. En esa mañana, mientras el cielo se teñía de tonos dorados, decidí soltar para siempre el peso del pasado. Dejé ir el rencor, la culpa y el miedo que me habían mantenido prisionero, y abracé la paz que solo la fe y el perdón pueden dar. Fue un renacer silencioso, sin fuegos artificiales ni proclamaciones. Pero en mi corazón supe que era la victoria más grande, la que nadie más podía darme, la de ser libre para amar, para ser padre, para vivir en plenitud. Ese día di un paso firme hacia adelante, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque aprendí a caminar con él, sin dejar que me definiera. En la noche de ese mismo día, mientras me sentaba junto a Calíope y los niños, sentí una calma profunda que me inundó el alma. Miré a mis hijos y en sus ojos vi reflejada la esperanza de un futuro diferente, de una familia reconstruida con amor y fe. Y entonces, con voz llena de emoción y gratitud, les compartí lo que Jesús me dijo en plena guerra, aquel secreto que pocos conocen. En medio del caos y la oscuridad, siempre hay una luz que no se apaga, una luz que nos llama a la vida, que nos invita a la paz y al amor. Esa luz está dentro de cada uno de nosotros, solo hay que atrevernos a verla y seguirla. Fue un momento sagrado, una entrega mutua que selló nuestro compromiso de caminar juntos, dejando atrás las sombras y abrazando la esperanza. Así, comprendí que la verdadera batalla siempre ha sido y será la del alma, y que la redención, la justicia y la paz que buscamos, solo se encuentran cuando abrimos el corazón y permitimos que la luz entre, incluso en los momentos más oscuros. Hoy, mientras cuento esta historia, sé que no soy el mismo hombre que una vez temió perderlo todo. Ahora soy un hombre renacido, lleno de fe y amor, listo para enfrentar la vida con la fuerza que solo la verdad y la misericordia pueden dar. Al llegar a este momento, mientras comparto mi historia contigo, siento la necesidad de dejarte una última enseñanza, una reflexión que ha nacido de cada paso que di en este largo camino de abandono, traición, guerra y finalmente, redención. He aprendido que la vida no se mide por las batallas externas que enfrentamos, sino por las luchas internas que nos transforman, que el verdadero valor no está en la fuerza física ni en el poder que se puede ostentar, sino en la humildad para reconocer nuestras heridas, la valentía para perdonar y la fe para renacer. En plena guerra, cuando creí que todo estaba perdido, Jesús me susurró un secreto que pocos conocen y que quiero que guardes contigo. No estás solo. Incluso en el lugar más oscuro hay una luz que nunca se apaga. Esa luz es la esperanza, la fe y el amor que habitan dentro de nosotros, esperando ser descubiertos. Quizá hoy estés atravesando tu propia batalla, sintiéndote abandonado, traicionado o solo. Te hablo desde la experiencia, desde un hombre que caminó por esos abismos y encontró en la fe la fuerza para levantarse. No importa cuán profundo sea el dolor, ni cuántas veces creas que te han dejado atrás. La luz está dentro de ti, esperando que te atrevas a mirarla, a seguirla y a dejar que transforme tu vida. La justicia verdadera no es la que castiga, sino la que sana. No es la que divide, sino la que une. La justicia silenciosa, aquella que no hace ruido pero que construye paz en el alma. Hoy, si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a que no cierres las puertas de tu corazón, a que permitas que la misericordia y el perdón sean las llaves que abran el camino hacia la sanación. Recuerda que no estás solo, que el mismo Jesús que me habló en plena guerra camina contigo,
en tus silencios y en tus lágrimas, con un amor que no conoce límites. Para ti que escuchas, te dejo esta frase para que la guardes y la repitas cada día, como un escudo y una promesa. Aunque el camino sea oscuro, la luz del amor y la fe nunca se apaga en mi corazón. Si este mensaje ha tocado tu alma, te invito a dejar un comentario con esa frase. Comparte este video con quienes puedan necesitar escuchar estas palabras, porque la luz se multiplica cuando se comparte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que juntos sigamos explorando historias de vida, de esperanza y de transformación que nos recuerdan que, aunque la guerra sea dura, la paz siempre es posible. Quédate unos minutos en silencio, con la música de fondo, dejando que este mensaje penetre en tu corazón, alabando y agradeciendo por la vida y la oportunidad de renacer. Gracias por acompañarme en esta historia. Que la paz y la luz te acompañen siempre.